Se me ocurría antes de dejar que justamente el tema Malvinas es un éxito de su repercusión en el alma colectiva de los argentinos, es un éxito de la enseñanza de la historia, porque se le repitió y se lo repitió, y de ahí fue esa respuesta que hubo para Galtieri, de modo que acá habría que orientar hacia una cosa que me parece que falta en la enseñanza de la historia reciente, por lo que vos señalabas, que es enseñar, por ejemplo, qué es el Estado de Derecho, qué es lo importante y lo fundamental de un grupo de ciudadanos, es respetar reglas, etc. Y tomar esos valores como los verdaderamente fundantes, y no solamente el territorio irredento, que ya en la Guerra del 14 mostró su alta peligrosidad, ¿no? Una cosa curiosa, que en las primeras investigaciones sobre Malvinas, lo que se buscaba era ver por qué había sido tan popular la invasión promovida por Galtieri. Y hubo varias obras que decían que el tema había sido producto de la enseñanza escolar. Por ejemplo, bueno, el libro de Romero, La Argentina en la escuela, y los libros precursores. Bueno, ustedes pueden advertir, yo estoy muy mayor y se me quedan los apellidos de Escudé, de Carlos Escudé. Ah, bueno, sí. Creo que estas cuestiones que comentábamos recién tienen un impacto muy directo en lo que yo les comentaba antes de enseñar historia. El hecho de que la historia se abre a estos nuevos terrenos que están linderos con el tema de la memoria, historia reciente, que es muy difícil separar. Y volvemos al problema anterior, acá hay tensiones muy fuertes, porque si nosotros decíamos antes que el docente debe elaborar nuevas estrategias, al trabajar con la historia reciente se crean conflictos muy grandes. Supuestamente uno sabe que no hay una sola memoria, la memoria está construida políticamente y que en una sociedad hay memorias en conflicto. ¿Qué pasa dentro de la escuela cuando hay memorias en conflicto? Que las hay, les puedo asegurar, porque me ha tocado presenciarlo, actuarlo, y he recogido muchísimos relatos. Acá creo que viene un problema de difícil solución y que necesita tiempo para madurar, porque se trata de algo muy nuevo. La escuela no puede ser neutral frente a este tipo de cuestiones y estas memorias en conflicto. Y lo digo como un dilema. Porque uno diría, bueno, lo lógico sería que al trabajar con historia reciente y memoria pudiéramos dejar en claro que hay memorias en tensión y en conflicto. ¿Y la escuela qué hace frente a esto con un tema como por ejemplo es el de la dictadura? Se tiene que posicionar en algún lado. Sí, el objetivo fundamental de abordar la dictadura es crear una conciencia democrática. No es sencillo, les puedo asegurar. Es bienvenida esta nueva mirada sobre la historia reciente, pero bueno, estos conflictos son parte de lo que los docentes tienen que enfrentar, y les vuelvo a repetir, con pocas herramientas, y en el caso puntual, con poca formación teórica. En los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, la historia argentina del siglo XX que ellos ven, de acuerdo con lo que dispone el currículum, llega hasta 1989. Y muchas veces les cuesta llegar hasta 1989 y apenas egresan se encuentran con que tienen que trabajar con estos temas. Y les vuelvo a decir, ya más allá de cualquier posición al respecto, si uno está dispuesto a trabajar con cuestiones vinculadas con la memoria en el aula, tiene que partir de esta idea, de que existen miradas múltiples, que existen tensiones, que conviven miradas conflictivas. Ahora les vuelvo a repetir, el colegio, la escuela que hace presencia, esa disputa, pone micrófonos. Les voy a dar un ejemplo concreto de docentes con los cuales tuve la oportunidad de compartir las instancias de capacitación cuando la provincia de Buenos Aires lanzó el último de los diseños curriculares, que era el que correspondía a sexto año. Historia de sexto año en la provincia de Buenos Aires es parte de la secundaria orientada, o sea, hay solamente dos modalidades que tienen historia en sexto año.
sociales y artísticas. Entonces, la propuesta es que elaboren un proyecto de investigación sobre historia reciente y les va dando algunos tópicos que, coincido con lo que decía Gonzalo anteriormente, están muy sesgados por políticas de Estado de memoria. Lo que no quiere decir si está bien o está mal, no podríamos discutirlo, pero las propuestas están sesgadas por una mirada. Entonces muchos docentes me decían cuáles eran las dificultades que imaginaban, y algunos hasta con más precisión se aventuraban a decirme que él trabajaba, o que alguno de ellos trabajaba en escuelas donde la mayor parte de los alumnos eran hijos de gente que pertenecía a las fuerzas de seguridad. Y entonces él me decía: ¿qué hago? ¿Abro el espacio para la discusión sobre las memorias múltiples enfrentadas? Lo estoy planteando como un dilema de los que atraviesan estas nuevas cuestiones que están llegando al aula. Es muy complejo. Y creo que esto, no digo se resuelve, pero sí va a contribuir y mucho, no solamente una formación disciplinar más profunda, sino también cuestiones que tienen que ver con lo que solo decía hoy al comienzo, son las didácticas específicas. Pero les vuelvo a repetir, son problemas propios de los cambios que experimenta la disciplina y que experimenta la enseñanza de esa disciplina en el nivel medio. Lo que estoy planteando tal vez no sería un problema en ningún otro ámbito, pero en una escuela de enseñanza media uno tiene ciertas cuestiones que resolver. Pongo el micrófono, abro la posibilidad de escuchar miradas múltiples. Voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto, pero en el Nacional de Buenos Aires, un ámbito muchísimo más acotado, me ha tocado vivir este tipo de situaciones. De alumnos que han venido a decirme que ellos preferían no participar de tal o cual conversación porque se sentían sumamente involucrados por trayectorias familiares. Con esto quiero aclararlo, me parece muy interesante y muy necesario que la enseñanza de la historia, así como se abre a nuevas miradas de la historia, también le abra la puerta a la memoria y a la historia reciente. Pero lo que digo es que esto implica un desafío muy grande, que no es simplemente poner en un currículum un listado de temas y mandar a la gente a que los trabaje en el aula. Es complicadísimo. Bueno. Muchas gracias. Yo quería agregar una cosa sobre esto, porque parte de la pregunta de María tenía que ver con los nuevos temas y con la historia reciente. ¿Qué lugar le quedaba a la historia clásica, digamos? Y eso te lo iba a preguntar. Sí, pero a propósito de lo que acaba de decir Alejandro y de las memorias en conflicto, y que las plantea, claro, las de la historia reciente, digamos que están en carne viva, pero el profesor de historia tiene un recurso y lo tiene que emplear. Las memorias en conflicto no son las de ahora, siempre ha habido memorias en conflicto. La violencia en la humanidad ha existido desde el origen de los tiempos, por decirlo de alguna manera. Si uno puede hacer algo, abrir una pequeña puerta en la escuela para que esto se comprenda, hay que trabajar yendo y viniendo en el tiempo. Quizás se me ocurre que esa es una manera de ayudar a que las memorias en conflicto que son carne cotidiana en la actualidad se comprendan de otra manera. Si nosotros pensamos, pensando en la propia Argentina, pero también en otros países, siempre lo que se vive en el momento es lo que más se sufre. El comentario de la calle frente a cualquier situación crítica es: esto nunca se vio, nunca hemos estado peor que ahora, etcétera, etcétera. A poco que haga uno memoria, sabe que eso no es así, que ha habido, lo que le pasa es que lo está sufriendo en el momento y que, bueno, tiene que arrear con lo que tiene. Pero que en realidad son situaciones por las que se ha pasado, y si uno puede reflexionar, también puede saber encontrar algunas salidas.
Si nosotros pensamos en la Argentina de los años 1850 en adelante, lo que se conoce como el periodo de la Organización Nacional, estamos acostumbrados a pensar en el boom cerealero. Eso fue la pista de despegue absoluta de la Argentina hacia una línea de progreso infinito, como se sostuvo durante mucho tiempo hasta que alguien decidió que había que mirar de otra manera todo eso, y forma parte de algunas de las renovaciones historiográficas de los últimos años. ¿Pero fue eso realmente lo que hizo despegar a la Argentina? ¿O fue la campaña de alfabetización generalizada que llevaron adelante los llamados presidentes históricos, empezando por Urquiza y siguiendo para adelante? ¿Cómo consiguió el país la burocracia administrativa del Estado que necesitaba para hacer marchar esa organización nacional? Los que iban a la secundaria tenían que pasar primero por el primario, pero acá la mayoría eran analfabetas. ¿Cómo se arregló eso? Esa Argentina idílica del boom cerealero no es la Argentina idílica del boom cerealero, y hemos llegado de allá hasta hoy, con lo bueno y con lo malo. Es decir, hay que también, digamos, leer la historia y hacer ese tipo de reflexiones en el aula, porque de lo que se trata también es de ver que los chicos, que les cuesta mucho, y les cuesta mucho porque no tienen noción del tiempo, no pueden calibrarlo. Todo lo que tiene más que la edad propia, y cuando mucho la de sus padres, entra en el terreno de la geología, ni siquiera de la arqueología. Si no existe, ¿qué es eso? Todos conocemos anécdotas de ese tipo. No entra esa dimensión temporal, se escapa para los estudiantes. Entonces, parte de la tarea del profesor de historia es esa. Y otra cosa que dijo también María hace un rato, es decir, enseñar qué es el Estado de Derecho. Nuestra currícula escolar ha tenido desde siempre historia por un lado, instrucción cívica por otro. El Estado de Derecho hay que enseñarlo desde la historia. Sí, la teoría política, las teorías del derecho, todo eso va por otro lado. Pero los hechos del pasado sobre los que se reflexionan van sobre una realidad y sobre cosas que son de uso cotidiano, de la defensa cotidiana de la vida de un ciudadano. Entonces, esto también es muy difícil, como lo plantea Alejandro, pero quizás si los profesores en su formación también pudieran ver esto, ¿no? De unir el pasado con el presente y de utilizarlo como recurso para mostrarlo frente a los alumnos, por allí habría una puerta, quizás. Se me ocurre pensarlo después de muchos años en el aula y de lidiar con todos estos problemas, ¿no? A mí se me ocurre, con lo que han dicho ustedes recién, que aquella frase, aquella crítica que hizo Juan Álvarez a la enseñanza patriótica, que la hizo, recordás, Aurora, en 1916, con motivo de un congreso y del primer centenario de Tucumán. Y él decía que la enseñanza patriótica, bueno, estaba bien, pero tenía un grave déficit, es decir, que no enseñaba la historia de la sociedad, del trabajo, que estaba siempre exaltando las batallas, que resultaban muy atractivas a los profesores y maestros de aquella época, este tema de batallas, de somos nunca nadie nos ganó una guerra, etcétera, y no todo ese otro aspecto enorme que quedaba de lado. Y yo pienso si no está sucediendo lo mismo en esta historia, en esta coyuntura nuestra de comienzos del siglo XXI. Es decir, dejamos de lado esto que es la construcción de un país con educación, con instituciones, y vamos a, bueno, ¿qué fecha se exalta ahora? Bueno, el 20 de noviembre, la soberanía, o bueno, el 12 de octubre sí se le da un sentido más, se lo resignifica, más de pueblos originarios, pero se deja de lado algo que nos constituye a todos, que es el mestizaje. Es decir, hay siempre una tendencia que se repite con diferentes
digamos, carteles ideológicos, pero es dejar de lado la lenta construcción de una sociedad. No sé si ustedes quieren hacer preguntas o quieren ustedes volver a intervenir. ¿Quieres decir algo más? Yo quería comentar una cosa acerca del papel de la historia clásica en relación a la historia reciente. En este trabajo que comentábamos antes de llegar, que es un trabajo de investigación que está en curso sobre los estudiantes, sobre estudiantes argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos y venezolanos, que esperemos poder conseguir en este último caso datos. Una cosa que es muy curiosa es que en todos los países, cuando se les pregunta a los chicos de 15 años qué historia les gusta el origen del hombre y la historia antigua. Después les deja de interesar la Edad Media, la moderna, los primeros años de la contemporánea, y salta el pico de sus preferencias en la historia del 45 en adelante, ¿no? De 1945 en adelante. Y esto es una cosa que nos llama la atención. Pero coincide, ¿no?, con lo que dice Aurora, que más allá del abuelo es arqueología. Claro, es arqueología. Y también, entonces acá habría otra pregunta: ¿para quién es reciente la historia reciente? Claro. ¿No? Porque hay memorias en conflicto, yo estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo hay memorias en conflicto en la historiografía. Pero yo creo que en la escuela no. Que en la escuela el tema de la dictadura militar es medio como el éxodo jujeño, ¿no? Es como una gran tragedia que se produjo en un pasado en el que estamos totalmente ajenos. ¿Qué pasó? Son fotos en blanco y negro en esta época de color. Yo no estoy tan seguro de que pueda haber tanta discusión en la escuela. Otro dato que recogemos en todos los países, pero con mucha más en un mayor grado en Argentina, es el rechazo a los gobiernos militares. O sea, los alumnos, mucho menos en Brasil, donde, por ejemplo, que mantenían el orden o que defendían la soberanía, que son dos clichés clásicos para estos gobiernos, son totalmente rechazados. En el caso de Argentina, y se inclinan los estudiantes por el atropello a los derechos humanos, bueno, por todas las cuestiones, digamos, negativas sobre menos en Brasil, donde no hay. Ahí también hay una cuestión interesante acerca de qué papel juega la historia reciente en la educación de estos distintos países, ¿no? Bueno, y el tema de los derechos humanos, que en la Argentina fue central desde aún los años de la dictadura, y los primeros años se han cumplido 30 años de la entrega del informe de la CONADEP, que es una memoria resistente y que se mantiene en la escuela de una manera muy, muy destacada, no por el informe, sino por la interpretación de ese pasado, ¿no? Pues el informe y el gobierno de Alfonsín aparece en general bastante opacado por las leyes de punto final y obediencia debida. Pero bueno, creo que el tema de la historia reciente, y un tema en el caso de la Argentina, es muy rechazado en un muy alto grado por los estudiantes, pero menos que en los profesores. Tal vez esto indique que se vaya diluyendo, ¿no? El tema, muy, muy de a poco, pero que importa menos tal vez a los jóvenes que a sus profesores. Sí. Lo que decías recién, sí, hay una serie de clichés que están muy, muy establecidos, y creo que el contexto ayuda a que todo el mundo sepa qué es lo políticamente correcto con respecto a determinados temas, tanto los profesores como los profesores como los niños cuando abordan los jóvenes. Pero basta que hurguen un poquito, empiezan a aparecer los conflictos. Tal vez el mismo que está repitiendo el
el relato oficial o el relato que cobra centralidad en estos tiempos, a poco de andar viene con algo al curso que dice, mi papá me dijo que por lo menos antes podía caminar por la calle tranquilo. Y ahí es donde uno observa la dificultad del abordaje de estas cuestiones y cómo creo que es una oportunidad de superar esas instancias que me parece bien que sean construidas para tratar de alentar a la consolidación de una memoria colectiva sobre la dictadura, pero que son pobres recursos a la hora de querer llevarlos al aula. En el aula, con repetir 4 o 5 frases o 4 o 5 eslogan, el impacto que tiene es nulo. Si lo que la escuela quiere hacer es cimentar una memoria de la dictadura que sirva para construir valores democráticos, ¿no? Creo que es uno de los desafíos que tiene este tipo de cosas. Y con respecto a la historia antigua, que es muy cierto lo que acabas de decir, a los chicos les apasiona. Yo creo que más allá de todos los intentos que se hacen, al presente sigue gozando de buenísima salud, porque más allá de todos los cambios, está lo que delicadamente las editoriales llaman tradición docente, lo que en criollo quiere decir que al aula la gente va y sigue haciendo lo mismo que hacía siempre. Y entonces, por más que Egipto haya perdido centralidad en la currícula de primer año, los profesores siguen dando Egipto y le dedican 3 o 4 meses de... me parece igual que está muy bien y que aparte creo que está muy bien reivindicarlo, aunque no añoro ni siento nostalgia por las formas tradicionales de abordar ese tipo de cuestiones, pero son una cantera inagotable de propuestas. Creo que esto que hablábamos recién, enseñar historia, y hablo del nivel medio, que es donde más contacto tengo, implica también tener cierta sensibilidad para saber cuáles son los contenidos que despiertan mayor interés, que promueven escenarios de aprendizaje más amables y que se obtienen mejores resultados. Él decía el 45, es verdad. Yo siempre digo que cuando el curso se está muriendo en un 5º año hay que empezar rápido con peronismo, porque eso levanta. Y no creo, no estoy, lo digo un poco en broma, no creo que haya que andar a los saltos, pero me parece muy bien que se trabaje sobre la idea de procesos, pero me parece también que está bueno que cuando hay momentos en donde distintas circunstancias hacen que una cuestión se torne atractiva, que uno aproveche a poner toda la carne en el asador. Ese es el momento para trabajar en serio, para poder hacer cosas que renueven la enseñanza de la historia y que nos acerquen a lo que estamos buscando en los tiempos que corren. Esos son buenos momentos para trabajar con testimonios orales, que no los van a leer por obligación, sino que hasta le encuentran cierto sabor, para poder trabajar con el patrimonio histórico, salir a dar una vuelta del colegio donde sea, por Plaza de Mayo, a mirar el mármol horadado. Pero por ahí uno dice, yo hice lo mismo con la década del 30 y no me daban ni 5. Por eso creo que también hay sensibilidad. Un poco esta idea, yo me acuerdo que Fontana, ese articulito que tenía, creo que en Entrepasados, como el de Joseph Fontana, ¿qué historia enseñar? Perdón, ese lo publicamos en Clio. En Clio, yo dije Entrepasados y quise decir Clio. Pero me estaba refiriendo a eso. Esta idea de que hay que tener muy bien en cuenta el destinatario. Yo creo que eso es algo que el docente de historia particularmente no lo puede perder de vista. Uno no puede enseñar en todos lados de la misma manera. Y más hoy que tenemos públicos tan heterogéneos, me parece que está bueno que el docente también en su formación profesional registre esa sensibilidad para encontrar contextos favorables para poder enseñar esa disciplina a nivel medio. Bueno, nada más, quería salvar a la historia antigua y medieval. Yo creo que lo que también nos dice
Alejandro, es que el gusto por la historia, dar al alumno, quizás no a todos, pero a algunos, el gusto por la historia, con las cosas interesantes, gratas, que llaman la atención, es fundamental en el docente. Si le gusta la historia también la va a poder transmitir. Me pregunto, ¿hay preguntas que ustedes quieran hacer? Sí, o comentarios, bueno, comentarios breves, pero porque no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que cerrar la casa. Lo único es, digamos, el aporte, y le agradezco a los cuatro. Yo soy profesora de Jorge González, y bueno, ya que me han elogiado tanto mi tema, que clásica. Si quiere hablar acá con el... Bueno, también soy de la UCA. Son dos realidades absolutamente antagónicas. Digamos, porque en el Joaquín de González, donde se forman profesores, en lugar de enseñarse contenidos en la mayoría de las asignaturas, se enseñan conflictos, memorias en conflicto, o conflictos historiográficos. Y entonces yo me pregunto hasta qué punto el profesor termina formando a futuros profesores para estar firme y sólidamente formados, para la redundancia, para enseñar a estos chicos que tienen tantos conflictos. Estamos perdiendo el contenido. Y entonces durante un ciclo anual, el 85% de la materia se conforma en hablar, digo, una materia de historia argentina 1, de la problemática historiográfica más que de la historia argentina. Entonces, estamos perdiendo el contenido. Y todo este conflicto historiográfico lo tapa, lo subsume, y lamentablemente lo vamos a perder. Y digo esto con dolor, porque soy de las únicas, creo que soy el último mexicano dando historia clásica como historia clásica. Dando el problema historiográfico, pero después del tema. Porque al final de cuentas el profesor va a enseñar eso. Muchas gracias. ¿Querés contestar, Aurora? No, es que eso tiene que ver... Los temas también, el conflicto, la bibliografía en conflicto y cómo transmitirlo, ¿no? Claro, pero me parece que esto va, y yo le agradezco que lo haya señalado, porque esto tiene que ver con lo que se dijo antes. Se ha perdido la noción del relato, porque el relato está devaluado además, porque es apropiado de manera absolutamente ideologizada por quien fuere, no decir, siempre, digamos, el relato se aprovecha para manipularlo en orden a otra cosa. Pero eso también no es solo responsabilidad de la currícula, es responsabilidad de quien está al frente del curso, que elige para, es decir, dónde pone los acentos cuando enseña. Yo he escuchado al profesor que trató temas de historia, llamamos historia actual, historia reciente, que se está tomando más como un profesional de la enseñanza, como un testigo presencial. Cuando el historiador pierde esa diferencia, termina siendo historieta y no historia, porque al final de cuentas el relato de un testigo nunca está sujetado por el método, reflexivo, profundo, sólido. Porque no se transforma la memoria en historia. Claro, ese es el problema de la escritura de la historia reciente. Hay una carga personal que es ineludible, que es muy difícil poner la distancia necesaria. De ahí siempre ha habido ciertos resguardos contra esta historia. Claro, pero no se la pone. No. Lo trata como un chiste, como si fuera un relato de sobremesa, y pierde, la referencia que él es un profesional de la enseñanza que ha sido formado en, tomar una temática y transformarla en aséptica, si se quiere, para poder ser lo más ecuánime que pueda. Ya sé que no va a ser objetivo, pero no puede jugar casi como una banderilla con bombo mediante una postura absolutamente o de izquierda o de derecha que lo deja fuera de la profesionalidad. ¿Algún otro? Sí. Yo quería compartir una duda como docente de escuela secundaria, ¿no? En realidad, con todos estos nuevos temas que ustedes plantean, cuestiones historiográficas, y cómo en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema en el marco de una reforma en donde historia pasa de tener
5 años, salvo que sea un bachillerato en ciencias sociales, a 2 o 3 años en la escuela secundaria. Por lo tanto, se reduce significativamente la carga horaria. Cómo hacer para abordar y cómo romper con las tradiciones en función de que seguramente en primer año se va a seguir repitiendo los modelos de la historia antigua, en segundo la modernidad, y nunca vamos a llegar a la historia reciente. Es una gran preocupación a la que estamos sinceramente. Justo hoy estaban hablando de esto. Sí, estabas hablando de eso. ¿Querés? No, yo lo que comentaba hoy era que no, justamente que no conocía el tema de Capital, pero el tema de historia reciente fue tratado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aparece al principio como un apéndice de historia argentina que se daba en segundo año de polimodal, ¿no? Entonces estaba al final de ese año, ergo nunca se daba. Después, a partir de 2004, se cambió, no había un año de Universal y otro de Argentina, sino de Americana, Argentina en el contexto universal, desde fines del siglo XVIII hasta 1930 en primer año y en segundo año de 1930 en adelante. Ergo, en segundo año aparentemente no quedaba más remedio que tratar historia reciente. Tampoco se daba. Bueno, la última reforma pone a la historia reciente en todo quinto año. En quinto año se da teóricamente del 45 en adelante, y en sexto año se da el 70, el 80 y el 90, hasta el 2000, ¿no? Hasta la crisis del 2001. Sí, en realidad fue una solución de emergencia, porque estaba pensado que la segunda mitad del siglo XX fuera quinto y en sexto año fuera trabajos con historia reciente, que no tenían contenido, porque eran trabajos de investigación. Entonces lo que hicieron fue, para ponerle algún contenidos que tienen que ver con los años 60, 70, 80 y 90 medio de costado, porque también invitan a trabajar sobre la década del 90. Pero la realidad es que hasta el momento son muy pocos los que están pudiendo trabajarlo, porque no existe tradición al respecto, y creo que, bueno, la gente trata de hacer lo que puede, algunos que directamente van y replican relatos oficiales, o otros que intentan llevarlo de manera más problematizada, pero lo que tienen son grandes dificultades en poder guiar a sus alumnos en trabajos de investigación, cuando lo que declaran muchos de ellos es que no han sido formados para enseñar de esa manera. O sea, enseñar investigando es muy complicado. Y la mayoría dice, yo a duras penas he recibido, hablo de los terciarios, he recibido rudimentos de investigación, menos voy a poder yo guiar a 20 adolescentes en proyectos de investigación. Todavía están acomodándose, creo que bueno, que le van a tener que encontrar una vuelta, o también cabe la posibilidad que dentro de 5 años, que es cuando está más o menos previsto que se vuelva sobre ese diseño curricular, se revise. Pero hoy lo que ella señalaba recién del recorte de la carga horaria es algo que viene ocurriendo en el mundo entero desde hace mucho tiempo, y que ha generado... Hay una tendencia que también está en Argentina de privilegiar la enseñanza de la matemática y de la lengua en desmedro de las demás asignaturas tradicionales, digamos, donde lógicamente está la historia. Entonces, sacarle años a la historia, sacarle horas, está en general bien visto. Y como decíamos, estamos en problemas. No solamente sacarle horas, sino diluir la enseñanza de la historia en un conjunto más amplio, que son las ciencias sociales. Que la historia no se lleva a la peor parte, porque si ustedes se fijan, cuando uno mira algunas propuestas para primer año de ciencias sociales,
el núcleo duro es historia. Los de geografía que la tienen que dar tienen un problema serio. O los alumnos tienen un problema serio. Quisiera agregar una cosita en relación a Yo lo que quería dijo agregar Alejandro. una cosita. Siempre a los docentes se les pide lo que no pueden hacer. Por lo que vos decías, 1 año de investigación para docentes que no tienen una preparación en investigación. 2 años para historia reciente cuando solo tienen 1 mes, en el mejor de los casos, dedicado a la historia reciente en su preparación inicial, en su formación inicial. ¿No? Entonces, también hay que pensar otra cosa con las reformas, ¿no? Siempre esta reforma desde arriba, creemos que cambiar los diseños curriculares es cambiar la enseñanza y eso realmente tiene un impacto muy bajo. Sí, Es muy simple lo que quiero preguntar. Hace tiempo que soy docente en historia y en investigación. Me parezco, va a ser medio antiguo lo que voy a preguntar. Lo que siento es que se está desprestigiando todo lo que era antes la enseñanza patriótica. Yo creo que la enseñanza patriótica va de todos los docentes, pero en historia especialmente estamos tratando de, no sé, hasta con el calendario, cambiando las fechas, no cantando el himno, sacando la bandera. Me parece que esos símbolos, esos valores que tiene, lo tiene que enseñar la historia. La familia no hace nada y la historia menos. O sea, ¿hasta cuándo la globalización le echamos la culpa a todo y hasta cuándo seguiremos un poco así como que siento que la parte patriótica, lo que me hicieron desde chica sentir a mi Argentina con mucho cariño y con los valores que implican todos los símbolos, últimamente como política de Estado o como sea, se está tirando. Y el profesor de historia sigue en eso. Está bien que en la primaria hagan toda la parte de teatro con los símbolos patrios y demás, pero me parece que hay un valor muy importante que está dentro de lo que es ser argentino o ser de un país, sentir lo nuestro y desde la historia mostrarlo, hacerlo sentir. Yo sé que los valores están en todos los temas, pero especialmente nosotros como conocedores de historia me parece que se está perdiendo. No sé qué piensan ustedes. Yo sé que la primaria es evaluarte para empezar con eso, pero en la secundaria cuando el chico reflexiona y piensa, sí, ¿no? Estoy pensando en no, yo no te contestaría que los valores patrióticos, entendidos además como construcción de una sociedad y un Estado de Derecho, son muy importantes para transmitir. Lo que quizás no tenga mucho valor es enseñar una seguidilla de batallas, pero sí el sentimiento de que los ciudadanos de un país quieren tener un futuro en común. Pero hay otro tema que es la dificultad para dar con pocas horas de cátedra. La síntesis es una exigencia de nuestra profesión. Y yo creo que aquello que recomendaba Aurora de poder escribir uno mismo sus resúmenes, yo creo que hay un desafío. Uno no puede manejar mucho el tema gremial de cuántas horas de cátedra o esta tendencia a que haya menos historia, pero la exigencia de todo profesor de historia debe ser saber transmitir contenidos profundos en los cuales se incluya con un sentido racional el sentimiento de patria. Y creo que eso es una de las cosas mejores de nuestra profesión, que a lo mejor otras materias es diferente, pero a mí me gusta la historia porque me gusta también eso. Puedo agregar una cosa porque me olvidé de comentarte esto. Hace muchos años una profesora santafesina tuvo un problema parecido al tuyo, que era la profesora Simián de Molinas, que daba clase en una escuela técnica donde tenía que desarrollar el mismo currículum en la mitad de tiempo. Entonces pensó, con una base en Marc Bloch, pero básicamente como un problema empírico, en cómo enseñar a los chicos, e inventó el método retrospectivo, partir de la actualidad, buscando la explicación en el pasado de esos acontecimientos. Tal vez no es fácil, ¿no? Porque además con chicos de fines del 60 que se suponen muy politizados, ¿no? Y más lectores. Pero bueno, es un tema. Y el tema del patriotismo, tenemos un problema con el patriotismo, porque el patriotismo está muy devaluado porque se lo ha considerado normalmente, o sea, por muchos años como un cómplice de todos los gobiernos autoritarios, ¿no? Es cierto, un patriotismo xenófobo que... Ahora, tal vez nos tendríamos que plantear qué es el patriotismo, como decía María.
Y los que discutieron esto, y a mí me parece que acá tenemos una punta interesante, fueron los alemanes en los años 80. Porque el problema que tenían era que no tenían un territorio que reivindicar porque estaban divididos, y bueno, eso les generaba un problema. Y había un constitucionalista que en este momento tampoco me voy a acordar cómo se llama, pero que lo retomó Habermas después, que lo que planteó es qué hace a los alemanes alemanes. No es la lengua, no es la etnia, no es el territorio. Lo que nos hace a nosotros compartir nuestra patria con nuestros compatriotas es nuestra Constitución. Esas leyes son las que nos hacen alemanes a los alemanes, argentinos a los argentinos y así. Y este tipo de patriotismo creo que es un patriotismo que incorpora valores como la tolerancia, la no violencia, la libre determinación de los pueblos, etc. Claro. Y bueno, para cerrar esto, quiero recordar a Félix Luna, que amaba entrañablemente la historia, que en un momento dado su nieto lo habían puesto en un colegio francés de Buenos Aires. Y él decía, qué barbaridad. En ese colegio no hacen fiestas conmemorativas, no está la negrita mazamorrera. Y para este gran historiador que fue Félix Luna, la historia contenía también esos elementos entrañables, que se inicia su enseñanza cuando es muy chico, el niño, que para él después se iban complejizando, volviendo más racionales, etcétera, pero eran muy importantes. Desde ya que su nieto, aunque fue al colegio francés, sabe un montón de historia. Hay un librito encantador de Eve Clementi que se llama Las Fiestas Patrias. Sí, lo tengo ahí para que es una revisión de las fiestas patrias con muchas cuestiones autobiográficas, de experiencia personal, que, bueno, si lo pueden leer, lo van a disfrutar. Debería reeditarse ese Sí, libro. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos.